A ver, nuevamente todo esto. La que sigue, por favor. Dele, por favor. Dele, por favor. Ya nomás vamos a ver arquitectura. ¿Sí? Esa es la primera. No, la de allá. Dijimos que la primera arquitectura de Durango fue una arquitectura paupérrima, como le llama Kubler. ¿Sí? Esta era una reconstitución de lo que fue catedral. Si eso fue catedral, imagínense las casas, que eran prácticamente muy, muy modestas. Las de los indios, todavía más modestas, ¿no? Eran prácticamente tejoruchos, muy de ramas o de bajareque, que es el tipo de construcción que tenemos para casas en la cultura chalchihuita. ¿Sí? El bajareque es pasto con una enramada tapada de pasto y ahí se fue el bacareque, ¿verdad? Así de bien. Luego, seguimos por favor. Ya que se estableció el obispado, ya se hizo una nueva catedral. La segunda catedral debió hacerse lo más parecido a esto, que es la parroquia de Parral, ¿sí? Con su bóveda vaída, ¿sí? Este es más o menos del año de la segunda catedral de Durango. Claro, la catedral de Durango era más ancha, porque ya sabemos que tenía planta basilical, y esta es una parroquia de una nave, ¿sí? Es la diferencia entre parroquias y catedrales, ¿sí? Muy bien. La tercera catedral, entonces todo el primer ciclo constructivo importante de Durango es arquitectura religiosa, ¿sí? Hasta la mitad del siglo XVIII, ¿sí? En la mitad del siglo XVIII Durango tiene un aumento importante económico gracias a la minería, y entonces empieza a haber arquitectura civil. Entonces, a partir de entonces, ya para entonces las iglesias están terminadas, y la mayoría construidas entre 1720 y 1760 después de la catedral son templos de bóveda. Esa es la característica fundamental. Tienen bóvedas y cúpulas, ¿no? Como está el caso de San Francisco. Acuérdense, esta reconstrucción fue hecha para darnos cuenta del color rojo. Ahora estoy pensando que ni siquiera lo de abajo era blanco, sino después de que vi que esa casa que les comenté, entiendo mucho más el papel del almagre en la ciudad roja que fue Durango en el siglo XVIII-XVII. ¿Sí? Lo primero que se pintó fue rojo almagre, ¿sí? Porque era el único color que teníamos a mano, ¿sí? O blanco cal o rojo almagre, ¿sí? Fueron los dos colores que aquí fue lo que se pensó en esta reconstrucción, ¿sí? Pero si ahorita les dijera, ¿catedral estuvo así? Sí, estuvo así. Catedral, porque igual de todas maneras son los colores de la Virgen, ¿sí? El blanco, el rosita, aquí es almagre, pero no es rosita, y el azul, ¿sí? Los colores de la Inmaculada Concepción. Como los franciscanos eran eminentemente inmaculistas, o sea, propagadores del dogma, ¿sí? Pues obviamente esta era su representación. ¿De dónde sacamos esta idea? Del plano que está aquí arriba, de Truset, de 1884. Si los ven, es la representación de a color más antigua que tenemos de Durango, ¿sí? Así está la catedral en el plano del 84. Los colores de María, además, era lo lógico, ¿no? Pues porque era un asunto mariano y todo estaba encarrizado. Ahorita, como somos tan secularistas, nos cuesta trabajo entender eso, pero en aquella época, que eran tan religiosos, pues todo estaba volteado para allá. La que sigue, por favor. Sí, el obispado representa el manierismo, ¿sí? La primera y única representación en casas de manierismo. O sea, el herreriano a la manera del clasicismo italiano, ¿sí? Herreriano o manierismo. Esta es una casa manierista o herreriana que la podemos identificar. ¿Por qué? Por los pináculos. Si vemos el Escorial en España, en Madrid,
gigantescos, hermosos. Entonces, esos pináculos se van por todo el imperio. Eso era lo lógico, era el edificio de toda la monarquía. Entonces, toda la monarquía, todos copian al gran edificio, ¿no? Y llega hasta Durango, ahí está. Tenemos dos ejemplos de herreriano en Durango. ¿Cuáles? La portada del Santuario de los Remedios. De los Remedios. ¿Sí? Una portada enormemente austera con solamente una ménsula, sin labrar, herreriano. O sea, el herreriano es el clasicismo, y el clasicismo es austero y racional. Luego viene el barroco, sensible, lleno de formas, lleno de sombras y luces, y queremos ver todo así, pero no necesariamente lo más antiguo fue lo más rebuscado. Lo más antiguo es esto, y era muy austero. ¿Sí me explico? Esto es 17, 18, bueno, no, 15, 16, perdón, no, 16, ¿sí? Sí, esta casa debe haber sido, bueno, era la casa del factor Rafael Gascue, y se la vende a la Mitra en 1630. Entonces esa sería la casa más antigua de Durango, y misericordiamente la tumbaron en 1950. Por eso alcanzamos a esa foto. Eso es todo lo que queda de Sears. ¿Sí? ¿Tiene hasta un águila republicana? Tiene hasta un águila republicana. Sí, porque pero yo creo que es del Chrysler. Pero sí es cierto, tiene un águila republicana. Bueno, muy bien. Entonces, la portada del Santuario de los Remedios, la portada de 1718, y la portada de el Santuario son lo último que queda de esto. ¿Sí? Bueno, la que sigue, por favor. Ya llega el barroco, el primer barroco que llega, ya sabemos que es el salomónico. Sí, ya lo vemos en el segundo cuerpo de la catedral, pero aquí estamos viendo la portada de la Hacienda de la Punta. ¿Sí? Todavía es un traslape, todavía tiene dos medios pináculos. Pero los pináculos ya los ven que ahora están labrados. Ya los hicieron unas hojas de palma como le gustaba a José de la Cruz, muy parecido a la arquitectura de Guadalajara. Entonces, vamos a tener una influencia de la arquitectura de Guadalajara toda la primera mitad del siglo XVIII. Toda la primera mitad del siglo XVIII vamos a tener influencia de Guadalajara. ¿Sí? Esa forma de hacer esas como palmas del martirio son muy de Guadalajara, y las encontramos en el primer cuerpo de la catedral, y que sabemos que le hicieron los maestros de Guadalajara. ¿Sí? ¿Esa es parecida a donde está la escuela Alberto M. Claro, es hermana del hospital. ¿Es contemporánea? Sí, es contemporánea, hermana, porque además, no solamente contemporánea, hermana porque ambas las hizo José de la Cruz. ¿Y qué pone aquí ya? Los pináculos. ¿Y el salomónico? Sí, salomónico. Y esos pináculos, ¿a qué nos dan idea? ¿A los helicoides del segundo cuerpo de catedral? ¿No? ¿O no? Sí. Sí, entonces, eso es lo que se está haciendo hacia 1720 en todo Durango. ¿Sí? ¿Qué más? Gracias. La que sigue, por favor. Ahí está el Santuario Remedios, ven la ménsula. 1718, todavía muy clasicista, ya es barroco, ya tiene elementos que rompen, pero todavía es un barroco muy apegado a lo anterior. ¿Sí me explico? La clave del arco de la entrada, ¿sí? Es una ménsula labrada nada más, muy austera, ¿sí? Tiene triglifos y metopas, ¿sí? El segundo cuerpo y la ventana coral parece que se siguen el orden de las pilastras de abajo hacia arriba. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, el famoso plano del 78, y ahí está su plaza de Analco, su iglesia volteada a Durango, como lo vimos en el otro. ¿Sí? Entonces, una ciudad muy pequeña que está en los alrededores formada por huertas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que tener el abasto propio de la ciudad. No hay Soriana.
Entonces no podemos traer de Guadalajara lo que nos comamos, sino tiene que ser producido aquí. Entonces tiene que haber un sistema de huertas, muchas de ellas de parras, porque se hace ese vino dulce de verano con limonada. Sí, era la bebida más común de la gente en los veranos, sobre todo. ¿Sí? Se llama tinto de verano. Todavía. Que son vinos poco añejados. ¿Sí? Muy bien. Esta es la catedral con una sola torre. ¿La alcanzan a ver? Sí. Acá está San Miguel, aquí y el barrio de San Miguel. Oh, sí, San Miguel, sí, ¿verdad? Sí, porque este otro es el hospital. Este es San Miguel. Está el Escorial, ahí donde está la esquina, eso que está como rayas. El Escorial, sí, o sea, Pino Suárez y ¿qué? Carlos León de la Peña. Sí, ahí está el Escorial. Y ahí termina Durango. Para acá el barrio del Monterreal, de apartado para allá, prácticamente despoblado. ¿Sí? Una ciudad caminable. O sea, así se catalogan esas ciudades. La ciudad que puedes hacer sin el tranvía. ¿Sí? Así les llaman, ciudades caminables. Todas las ciudades eran así, muy pequeñas. La que sigue, por favor. La casa del Conde de Xúchitl marca el inicio de la arquitectura civil en Durango. ¿Sí? 1764, 2, 60. ¿Sí? Pasandito el 18. Ya la impronta de las minas de Avino. ¿Sí? Esto se hizo gracias a las minas de Avino. ¿Sí? Y la llegada de un grupo de maestros, ahora ya no, salud, ya no de Guadalajara, sino ahora de la Ciudad de México. Pedro de Huertas y sus siguientes, los Morín, ¿sí? 1760, 1780. Es la diferencia entre una y la otra. Entonces, por lo tanto, es la portada del seminario. Sí, eso hay que irlo corrigiendo, lo siento. Siempre decimos, la portada de los jesuitas. No, aquí los jesuitas nunca vieron esto. Sí, el edificio lo terminó el obispo Macarrulla y por eso puso en la escalera sus armas. Ahí están. Pues, ni para dónde nos hacemos, ahí están las armas. Entonces, le mandó a Morín que hiciera esta portada. ¿Sí? A partir de esto, una serie de elementos propios de la arquitectura de Durango. Lo mismo va a pasar en la escultura, lo mismo va a pasar en la pintura, ¿sí? Lo mismo va a pasar en la carpintería. Empiezan a haber talleres locales que hacen cosas. Ya hay suficiente tamaño de la ciudad para no traer todo de México, sino empezar a producir cosas aquí propias. Y hacer, claro, si me le parecen de muy mala calidad o de menor calidad de los maestros de virreinato, sí, ok, pero ya son hechas aquí, ¿sí? Entonces, en arquitectura tenemos esta serie de elementos que van a ser los arcos en pinjante, las cornisas ondulantes, las piñas, ¿sí? Las caracolas que terminan en muchas de los pretiles de las casas, de las cornisas, ¿sí? Entonces, todos son elementos. La fuente es muy antigua. La fuente es porfiriana. Porfiriana. Sí, no podía. Sí, es una foto antigua. Sí, es una foto de los 50. Sí, pero en la época virreinal, esto hubiera costado 700,000 pesos. Por el metal. Sí, no era posible en la época virreinal hacer esa fuente. Así de sencillo. Tuvo que venir el siglo XIX con sus hierros duranguenses y demás para hacer esto. ¿Y ese sí tenía una herrería? No. Sí, pero era la casa del Conde Xúchitl. Sí. Y nomás esta. Los demás, o otros dos. Sí, pero Catedral y el Conde Xúchitl. Ni siquiera Zambrano, porque ya dijimos que Zambrano era ya hierros de Encarnación de Díaz. Y hay hierros nacionales, vamos a llamarlos así, ¿o qué no? Pero este sí, por supuesto. Y debe haber costado guacuacuá. Sí, no sabemos porque no hay datos, pero lo podemos suponer si sabemos cuánto costó Catedral. ¿Y tiene urnas funerarias, no? ¿Tiene urnas funerarias arriba? Sí, ahí están arriba. Sí.
esos remates así, ahí tienen ¿cómo se llama? Los roleos que dan final así a la cornisa. Único. Sí, sí. Entonces, este elemento, esta casa es el parteaguas de la construcción civil de Durango y la mejor casa de arquitectura civil del norte de México. Casa. Ahí en Zacatecas hay las casas reales y todo, pero son edificios públicos. Estos son edificios privados. ¿Y tiene a San José porque él se llamaba José? José, claro. Hay otra versión, y creo que mal enfocada, de que esta casa la mandó a hacer José Carlos de Agüero, que era el gobernador. Pero sabemos que José Carlos de Agüero primero es el primero que abandona Chihuahua para establecerse en Durango. Pero en su mandato se tiene que ir a una campaña militar, creo que a Veracruz, y deja 2 años a José del Campo como gobernador. ¿Sí? Si José Agüero hubiera hecho esta casa como casa del gobierno, no la podría haber hecho aquí, la tendría que hacer frente a la plaza. ¿Sí? En cambio, sí sabemos que el que vivía en la casa contigua es Esteban de Erauso, el yerno de José del Campo. Entonces, las lógicas pegan más. Yo siempre he dicho y defendido lo de José del Campo. Y esa información tiene en el banco, de que la hizo José Carlos de Agüero. Sí, pero está mal, lo siento. Sí, bueno, pero bueno, ustedes, o sea, la palabra última la tienen ustedes. Yo les presento mis argumentos, como siempre, y la decisión de su opinión. Y sé lo otro, lo sacó un señor de México que venía y que encontró una serie, según él, de papeles, etcétera. Vino a dar, ahorita ni me acuerdo el nombre, un arquitecto, bueno, muy connotado de México. Y el día que vino a decirlo esto a Durango, yo estaba así, sentado como ustedes, levanté la mano y le dije, ¿dónde están los papeles donde usted dice eso? Me dijo, no me acuerdo. Gracias. Entonces José del Campo, porque yo digo, cada quien tiene sus propias ideas, los del banco no lo piensan igual. Clara Bargelini, que les hizo el libro de Banamex, el mejor libro que se ha hecho sobre la casa, dice José del Campo, punto. Pero era de la masa, ¿no? No era de la masa. No es de la masa, es otro arquitecto, no. De la masa no se da. De la masa nomás hace una descripción porque lo llevaron en el 47 y dijo, parece que es que en la ventana de arriba se desprende un lagrimón, una lagrimota, ¿no? ¿Sí? Y luego el pinjante de adentro se parece a la Inquisición. Todo eso sí lo sabemos por de la masa, pero son cosas generales de lo que él vio con sus conocimientos de historia del arte. ¿Sí? Él estuvo un día en Durango, hizo apuntes, allá se fue a México y hizo notas de arte. Bueno, la que sigue, por favor. Morín, ¿sí? Los Morín van a tener una característica interesante, que son esas como urnas, ¿sí? Que parecen hasta pagodas chinas. Yo no sé qué me da idea eso. Es totalmente diferente, ¿sí? Que la repiten en catedral. No sé si se acuerdan que en la catedral, arriba de cada 4 de cada torre, sí, le pusieron una serie de pináculos parecidos a esto. Claro. ¿Sí? Y sabemos muy claro que Morín termina catedral en 1788. Ahí no hay pierde porque hay documento. ¿Sí? Entonces, estas casas se las podemos atribuir a Morín. Esos cortinajes y esos remates. Está una guardamalleta en el edículo, ¿lo ven? Sí. Ahí se desprende una guardamalleta. Y el nombre de la dueña de la casa, Trinidad López. Eso lo sabemos. Y es TL, Trinidad López. ¿Sí? Ahí está la caracola, ese roleo que da vuelta, que también es muy característico de la arquitectura duranguense, ¿no? Los reiletes, todos esos son los elementos que hacen la arquitectura de Durango diferente al resto de la arquitectura, más parecida, y no por esta casa sino por la de gobierno, a la queretana.
Yo creo que es la que más se parecen entre sí. Muy bien, la que sigue, por favor. La casa de la Marquesa. Vean un día la casa de la Marquesa y esto está en Durango. Y esto lo vio Morín. No hay duda. ¿Sí? La casa de gobierno. De este otro probable, no sabemos, aquí estamos adivinando. Pero sabemos que está otro maestro que se llama Jerónimo Campos, que también está haciendo cosas importantes. Y sí vemos que hay dos manos diferentes. Esta que está haciendo Santana, que está haciendo la hacienda de San Miguel de la Ochoa, que está haciendo la parroquia de Vicente Guerrero. ¿Sí? Todo esto es de este otro maestro que, si no es Morín, pues por deducción decimos es Campos. Pero que quede claro que es deducción, ¿eh? El otro día preguntaba, Carlos, que si había entrada en la tabacalera y no se ve la entrada ahí, porque además la puerta es angosta, pero sí se ve entrada en la Sí, principal. de aquel lado hay como Lo que pasa es que está de aquel lado la tabacalera. Pero es más angosta la entrada de la tabacalera. Hay una carreta, pero no hay subida. Donde sí hay subida es en el arco, Yo creo que nunca hubo subida. ni en el arco. No, yo creo que lo que pasa es que no sabemos qué está pasando atrás, pero yo creo que ahora donde está el Ganote Char era la parte del servicio de todo esto asunto. Sí, ya lo hemos dicho. Creo. Sí, porque sí, no se ve que haya... Para tener una tabacalera tienes que meter y sacar muebles, muebles carromatos, ¿no? Y aquí no se ve en ningún lado. Y si no, pues es muy latoso subir 3 escalones para estar metiendo todo, ¿no? Sí, parece, yo diría que lo que pasa es que no sabemos lo de atrás. Entonces, 1798, ya un barroco muy tardío, ¿sí? Junto con el Coliseo 1800, ya sabemos que eso está en la Gaceta de México, 1800 de Andrómaca, el fin de ese barroco, porque ya, estos son los maestros alarifes, pero ya tienen competencia. Ahora que viene la intendencia, va a haber competencia para los maestros alarifes, porque ahora vienen los arquitectos. Los arquitectos traen ya el chip de las academias. Ya no son estos maestros elaborados, bien hechos. Entonces se hace como una pugna entre maestros y arquitectos. ¿Sí? La que sigue, por favor. En ese edificio no está. Otra casa de Morín, muy probablemente, donde ya se pone la cornisa ondulante, no en el patio como está en el Conde de Suchil, sino en el exterior. Puede ser está arriba en la azotea o aquí como en este caso, ¿verdad? Ya llegamos al neoclásico. Esta es la capilla de la Labor de Guadalupe. Totalmente neoclásico, pero no solamente neoclásico, sino neoclásico académico de Vitruvio. Todo tiene que estar en su lugar. ¿Sí? Todo tiene que ser austero. ¿Sí? Ya estamos en el neoclásico. Claro, los Yandiola, que mandan a hacer esta capilla, son pro rey. Ya entonces empezamos a entender que el arte también tiene una dimensión política. Y yo hago a las cosas también como al partido político que yo estoy participando. Entonces, ya se está incubando, por medio de los maestros alarifes, un grupo de gente que van a estar en contra del rey, que están haciendo una identidad nacional contra los peninsulares, que se van a la moda del último grito de la moda, como son los Yandiola y los arquitectos de la Academia de San Carlos. ¿Sí? Entonces, esta viene de ahí, Yandiola o quizás hasta Bracho, no sabemos exactamente cuándo, no lo podemos fechar, pero ya son el cambio de estilo arquitectónico muy, muy drástico, ¿no? Porque el barroco es exuberante y de pronto, ¡prum!, totalmente austero. ¿De qué años? 1800, 1830. Más o menos. Digo, deme esa chance de 30 años, ¿no? Porque no tenemos más para adivinar. La que sigue, por favor. Esta sí sabemos de quién es. Sí, es de este maestro arquitecto Caballero,
que sabemos que estuvo en San Carlos y que vivió en Durango durante más de 10 geométrico, ¿no? Este es como todavía entre uno y el otro, digámoslo así, más elegante. Y el copetón muy marcado como arco. Sí, Sí, como sí. Un dintel curvo. Sería un dintel curvo. La que sigue, por favor. 1814, esa sí también ya la conocemos. Y es Morín. O sea, Morín finalmente tiene que aceptar la imposición del nuevo arte. A pesar de que se defendieron como gatos boca arriba, haciendo neoclásico, ya en 1814, ya. Ese templo estamos seguros que es de esa época. Está documentado en catedral. Y es Y Morín. originalmente sí tenía los contrafuertes. No, tenía otro edificio. Tenía el edificio del Palomar. Ajá. El Palomar era el Colegito de San Pedro, 1720. ¿Sí? Lo tumban en 1898, cuando los alemanes traen a Slonecki, que ahorita vamos a hablar de él, pero le ponen otro refuerzo, que es el otro edificio. A la hora que tumbaron el otro edificio, bueno, luego vino Sears, que también detiene, pero cuando retumban Sears, se puede venir la pared, entonces por eso le hacen estos refuerzos. Están muy bonitos. Son bonitos, pero no son originales. ¿Sí? Con su torre redonda, esa es una cosa que es también una torre académica. Octagonal. Octagonal, más bien redondeada, ¿eh? Yo no diría que fuera octagonal, yo creo que sí parece redonda completa. Bueno, la que sigue, por favor. Tan. Entonces nos faltó toda el siglo XIX. Bueno, vamos a decir rápidamente en el siglo XIX. Viene otra vez otra época de crisis. Por la independencia viene una crisis y los arquitectos desaparecen hasta que hacia 1860 se empieza. Todavía José Fernando Ramírez en su libro dice: la mayoría de las edificaciones de Durango son de los tiempos de bonanza y salvo uno o dos no hay nada nuevo que demostrar. Eso dice José Fernando Ramírez en 1850 y pico, ¿sí? Pero para 1860 ya empieza a haber más actividad económica, porque ya empieza una época que gracias a este comercio de Mazatlán, ¿sí? Empieza a haber otra vez dinero en la ciudad, ¿sí? Entonces estos comerciantes tienen, sobre todo esto lo sabemos por cierto de los Arana, tienen una goleta que se llama Gabriel, en la cual hacen viajes desde Burdeos o Bilbao hasta Mazatlán en su propio barco. Entonces las goletas son barcos pequeños, muy movibles por el viento, que surcan los mares a velocidades que las carabelas y los barcos de la época anterior no podían hacer. Entonces, a pesar de que tienen que darle la vuelta al Cabo de Hornos, que es un titipuchal de viaje, ¿sí? Llegan a Mazatlán dando la vuelta, y entonces estos ya tienen dinero suficiente para tener un barco propio, y los Arana tienen un barco propio, la goleta está documentada. Entonces esto nos habla de que si el comercio es en la segunda mitad del siglo XIX, ya no la minería en la que va a revitalizar Durango, junto con la industria textil, porque ya se está sembrando algodón en más escala, y el hierro de Cerro de Mercado. Entonces esos son los tres elementos básicos que detonan a Durango nuevamente como una ciudad importante en el norte del país. Se rompe el camino real de tierra adentro en el siglo XIX, este camino norte-sur. Se rompe, ¿por qué? Porque el Bajío está depauperado, el Bajío sufre la guerra de independencia como nada, entonces queda muy debilitado el Bajío. Hay salteadores, hay bandidos por todo el país,
así como ahora que ya no puedes ir ni a la esquina porque te asaltan. A Mazatlán, sí, ni más ni menos. Así era el siglo XIX, ¿sí? Está en este famoso libro de los bandidos del Río Frío, de Manuel Paino, y hay elementos para decir que hay mucha inseguridad en los caminos de México. Entonces les es mucho más fácil llegar a Durango por la vía Mazatlán o llegar a Monterrey por la vía Tampico, ¿sí? Porque a Tampico va a ser a Monterrey. O sea, ese auge económico de Monterrey, mucho se lo van a deber a Tampico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el puerto cercano. Como Guadalajara va a ser Guadalajara gracias a Manzanillo. No podemos entender a Guadalajara sin Manzanillo, ¿sí? Como que nunca los asociamos, y es un error muy grave no asociarlos. Entonces Durango se hace gracias a Mazatlán. En ese momento es Mazatlán. Mazatlán está lleno pues, especialmente de prusianos. Prusia está compitiendo en el crecimiento, Prusia se está convirtiendo en Alemania. En 1870 la guerra franco-prusiana hace que Alemania brote como nación, y una nación la más poderosa de Europa. Entonces, ¿quiénes apuntalan todo este asunto? Todos estos prusianos que están por todo el mundo, ¿sí? Formando el imperio prusiano. Entonces, ¿de dónde viene la mercancía de la que los vascos traen de Bilbao, como los Arana? Pero ¿de dónde traen los Hildebrandes y todos estos otros comerciantes? De Hamburgo. Hamburgo se convierte en el centro de producción de muchas de las mercancías que entran acá a Durango, ¿sí? Como que nunca nos damos cuenta que tengamos algo que ver con Hamburgo, ¿verdad? Pues sí tenemos mucho que hacer. Entonces se hace este distrito comercial: Mazatlán, Durango, Chihuahua, Zacatecas, ¿sí? Este es el área de influencia de Mazatlán. Como el otro lado, Tampico y Monterrey, ¿sí? San Luis Potosí. Entonces hay que entender en el siglo XIX hay que entender los puertos, si no estamos perdidos. Bueno, y de ese lado, en el siglo XIX, pues había un asaltante que era don Heraclio Bernal. Pues sí, el Rayo de Sinaloa. Pues era para allá, para Mazatlán, para acá. Lo agarró una gavilla y lo pidieron rescate por él. Es la primera vez que hubo algo documentado como eso, ¿no? Bueno, llega el Porfiriato y Durango alcanza 30,000 habitantes, ¿sí? O sea, eso es lo que el crecimiento porfiriano, 1880, 1910, 30,000 habitantes, aprox, más o menos, papá. Y una ciudad como esta, pues necesita una nueva serie de edificios. Ya no va a ser Durango el pivote real de la economía del Estado, porque ahora la economía del Estado se empieza a desplazar hacia la laguna, porque el boom del algodón crea, y el ferrocarril, en esa conjunción, la laguna, Torreón especialmente, es el centro del ferrocarril central y del ferrocarril internacional, es exactamente en Torreón. Entonces, ese empalme ferroviario más algodón igual a Torreón. Eso es interesante siempre ver las cuestiones económicas, de dónde viene la lana que hace que después construyan los edificios. O sea, los edificios se construyen en la época de bonanza. Si no tengo dinero, ¿cómo va a ser una casa como esta? Si yo tengo millones de pesos, pues hago otra enfrente, ¿no? Entonces, esto permite, pues, un crecimiento importante, pero ya Torreón, Gómez y Lerdo, en otro orden. Lerdo, Gómez y Torreón traerán un crecimiento económico para el noreste del estado. Pero Durango se convierte o se maneja como centro administrativo, productor de materias primas, especialmente los hierros, ¿sí? La madera empieza a tener en el Porfiriato importancia. O sea, hay una serie de factores, las minas, hay una fiebre, pero increíble de denunciar minas. Desde 1880
ahí en el archivo histórico del estado de Durango hay más de 80 cajas de denuncios de minas. Es increíble, es la colección más grande de todo el archivo, los denuncios de minas. Están gringos, australianos, rusos, un montón de gente rara, digamos, en ese sentido. Para nosotros, aquí en Durango, no sé si ustedes han visto en el panteón, hay una tumba de un australiano. ¿Qué es el güey que andaba haciendo aquí? Judíos, ¿sí? Sí, pero entonces, están participando de este boom económico a nivel Durango de 30,000 habitantes, y a partir de 1898, a partir de 1892, con la llegada del ferrocarril, ¿sí? Hay el mismo periódico de la época dice, hay una fiebre de edificar, o sea, hay una fiebre por hacer casas nuevas. ¿Por qué? Porque se decía en ese momento que Durango estaba en el centro del país y que Durango era el corazón del país. Siempre hemos tenido como esa idea, Durango tiene forma de un corazón y somos el corazón del país, y eso viene desde el porfiriato, todas esas ideas. Entonces la gente en ese momento se lo creyó, tuvo dinero e invirtió en casas. Entonces hay una fiebre importante de edificar. ¿Quiénes son los principales edificadores? Desde 1860 están aquí los Montoya. Los Montoya vienen de Zacatecas y traen ahora impronta zacatecana a Durango. ¿Cómo es esa impronta zacatecana en Durango? Una talla de cantera de filigrana, ¿sí? Esa talla tan bien hecha que hemos visto en Analco, que hemos visto en la Casa de las Rosas, etcétera. Es la talla zacatecana. Esos cestos de flores muy bien armados. Hay cestos desde la época virreinal, ya los vimos en Casa de Conde Súchil, de la universidad, etcétera. Pero ahora los cestos son mucho más hechos y tienen rosas o flores en como está una casa que vamos ahorita de Constitución, y ese tipo de cosas. Entonces, estos maestros alarifes traen participan de este crecimiento. Hay otro muy fuerte económicamente, pero poco conocido, que se llamó Tomás García. Tomás García es el primer contratista de casas a nivel local, a veces trae hasta 6 obras. Entonces, ¿qué hace Tomás García? Subcontrata maestros, ¿sí?, para que le estén trabajando. Y la arquitectura de García, mucho más austera, simplemente hace cosas como, por ejemplo, columnas dóricas, esas casas que de pronto decimos, ¿y esto qué es? ¿O de dónde viene? Porque no tenemos ningún elemento ornamental para agarrarlas, ¿sí? Pero hacen las ventanas altas, esas ventanas porfirianas altas de Durango, que nos permiten fechar muchas casas, ¿sí? Y muchas de estas casas son Tomás García. No le hemos dado crédito a García porque García no es escultor, García es constructor. Es el abuelo de, si ustedes conocieron, al doctor Viviano Alba, ahí en la de Negrete y Patoni, pues era su abuelo, ¿sí?, de Viviano Alba García. Entonces, este maestro Tomás García es contratista y hace, probablemente esta casa, por ejemplo, puede haber sido de García. ¿Usted no es Estanislao? Sí, espérame, no corramos ansia. Sí, en 1898 aparece en Durango un arquitecto, un ingeniero arquitecto, así se autonombraba, Stanislaw Slonecki, prusiano o polaco, no sabemos exactamente. Él viene a México, hace una casa que firma en 5 de Mayo, que es un restaurante muy famoso, y firma esto, y luego aparece aquí en Durango. Probablemente en México lo captan sus compatriotas, debe haber hablado alemán. ¿En el 5 de mayo? No, el 5 de mayo no, es uno de las del otro lado. A ver si es un restaurante muy famoso. No, pero 5 de mayo es contrario. Pero al rato deje que el alemán me lo permita, y se lo digo.
Entonces, Eslonequi aparece en Durango, aparece con una carta de presentación, diseñando edificios de mucho más altura. Durango empieza entonces a adquirir unos alzados, como se llaman alzados, mucho más altos, mucho más grandes, de una ciudad capital, ¿sí? Pero a Eslonequi, ¿qué le estorban? A lo angosto de las calles. Entonces él quiere hacer edificios como en París, con formas parisinas, sobre todo el adorno de las mansardas, esos techos como de dos aguas y esos como tipo palomares, ¿sí? Que se hacen en París, que se llaman buhardillas, ¿sí? Entonces buhardillas y mansardas son la característica de la arquitectura afrancesada, ni siquiera le podemos decir parisina, afrancesada de Eslonequi, pero sobre todo edificios de gran tamaño que se necesitan muy amplios para poderlos ver. Entonces llega en el momento exacto y en el momento justo a construir el nuevo Palomar, este edificio que deberíamos haber visto, pero que lo conocen con su arquitectura afrancesada, ¿verdad? Y en ese momento es el edificio más caro de Durango, 80,000 pesos costaba el Palomar en 1898. Entonces, todos los ricos de Durango, que tienen una época de auge, pues están interesados en que les construya a Eslonequi. Pero Eslonequi no es maestro, Eslonequi es el ingeniero que diseña y que supervisa la obra. Entonces, por eso les vuelvo a decir que Tomás García es probablemente el que traía los albañiles para levantar las paredes. O sea, una cosa no quita la otra. Y que haya trabajado con Eslonequi no quita una cosa de la otra. Entonces, el problema de Eslonequi era que era prusiano. ¿Y por qué es el problema de los prusianos? Los prusianos son enormemente exactos. O sea, si digo 9,5 es 9,5, ni un segundo más ni un segundo menos. Entonces, ¿qué pasa con los prusianos en un lugar como Durango? Pronto tuvo pleito con medio mundo, especialmente con los maestros que conocemos. Ahí para el sábado, maestro, y el sábado siguiente, y un prusiano pues haber pataleado. Entonces, yo encontré una carta de Tomás García diciendo, ya nadie aguanta Eslonequi. O sea, y le van empezando a quitar obras, porque haber sido carajo. Sí, o sea, estricto, pero estricto militar, un prusiano. Los prusianos están construyendo Alemania, entonces necesitan, y van a llevar a Alemania a 2 guerras mundiales. Para llevar a Alemania a 2 guerras mundiales necesitas un grupo de gente así, ¿sí? Marchan con sus botas federicas en este paso de ganso, las tropas prusianas, y están venciendo a Francia en 1870. O sea, es lo que tenemos que esperar de un prusiano en ese contexto, ¿no? Entonces, pues no dura mucho tiempo, pero sí logra de alguna manera hacer algunas edificaciones, ¿sí? Esta es uno de los mejores ejemplos. ¿Qué es esta? Una casa particular de Francisco Gómez Palacio Jr., no Senior, el Junior, sí. Francisco Gómez Palacio Senior, el gobernador Gómez Palacio y Bravo, no Senior, pues es medio agringado esto. Gómez Palacio y Bravo vive en la calle de Bruno Martínez y Aquiles Cerdán, donde es el Banco Rural. Esa es la casa de Francisco Gómez Palacio, su casa particular. Pero su hijo es el Junior, tiene otras pretensiones. Él quiere una casa mejor que la del papá, ¿sí? Les recomiendo algún día que vean a Riva Palacio, es un Vicente Riva Palacio, es un novelista interesantísimo de México, que escribe un libro que se llama El hombre de la situación. En El hombre de la situación dice que doña Nabora y don Torcuato, unos rancheros ricos, por decirles los nombres,
tenían a su hijo Federico. Pues ellos querían lo mejor para su hijo, estaba una bonanza económica en México, y donde que mandan a Federico a estudiar a los Estados Unidos. Federico está varios años en los Estados Unidos, y cuando regresa Federico ya no es Federico, ya es Freddy, y ya tiene otras costumbres, otras formas, ya se avergüenza de sus papás, ya tiene otra mentalidad, ¿sí? ¿Qué nos trata de decir Vicente Rivera Palacio con esto? Ese rompimiento que los niños ricos del porfiriato tuvieron con la generación anterior. Y este es un buen ejemplo de esto. Este segundo Gómez Palacio quiere una casa digna de su estatus social y manda a hacer esta casa adecuada para esto. Entonces, ¿qué hace Slonecky? Pues rompe con el sistema tradicional de las casas duranguenses. El sistema tradicional de las casas duranguenses en el siglo XVII era casas tipo rancho, una alcoba grande que le dicen sala, a la cual le van pegando, y todos duermen en la sala, todos comen en la sala, y si van teniendo posibilidades van haciendo añadidos a la casa, y las casas parecen chorizos. ¿Sí? ¿Se han fijado en esas casas de rancho? Que son así. Tienen a veces una entradita, y luego está el corral atrás. Así estaba la casa del obispado. La casa del obispado era una casa de ese tipo porque era una casa del siglo XVII. ¿Sí? O sea, son previas a la construcción de casas de patio. La casa de patio en Durango se establece, según yo, a partir de 1660, con la casa del canónigo Ríos, aquí en Aquiles Cerdán y Juárez, que yo digo que es la casa más antigua, aunque después encontré que fue muy reformada hacia 1830. Yo encontré después ya habiendo publicado y dicho eso, entonces, pero creo que la idea de la casa central con patio, y tiene esa casa un añadido, un puesto ahí como que era de la casa anterior o de esa misma casa, dice 1664 o 68. Es como está la casa del eclesiástica estuvo ahí. Sí, después está, porque el canónigo Ríos se la deja a los jesuitas. Los jesuitas no pueden pagar diezmos, el obispo les obliga a pagar diezmos y entregan la casa a cuenta de diezmos. Entonces el obispo pone ahí el seminario. Ahí nace el seminario conciliar en 1705. Pero cuando en 1720 el seminario se va al Colegito de San Pedro, que es el Palomar, ¿sí? Esa casa la dedican a cárcel eclesiástica. En 1856 los liberales pues, se la quedan. Entonces ya se convierte en una casa particular hasta la fecha, ¿sí? Entonces pues es más o menos la historia de la casa. Pero si esas vamos, esa es la casa más antigua en pie que está en Durango. Y de 2 pisos. Y de 2 pisos. Sí, una casa de un canónigo. La gran mayoría, sí, a lo mejor es la primera casa de 2 pisos de la ciudad, también. Pero tiene patio. Eso es lo interesante. Son como 2 patios pegados. Patios chiquitos, pero finalmente patios con su escalera, con su de cantería. No tiene hierro, como hemos visto. O sea, es una casa realmente, yo sí creo que corresponde a 1600, a la inscripción que tiene ahí puesta. Los salones parece como que están con pura tierra, ¿no? Porque están bien rústicos. No lo recuerdo. ¿Ha entrado últimamente? Sí, nos llevó el señor. Y estaban unas escaleras así. Sí. Se habían compactado, así como que sí. pura tierra. Pura tierra. No lo recuerdo. Pero bueno, total, esa sería la casa más antigua y la primera casa con patio. Entonces, las casas con patio se hacen las casas importantes hasta que esta casa rompe el patio. ¿Sí? Rompe el patio porque hace una casa tipo hall, tipo norteamericana o europea, para lugares fríos, con un jardín exterior, ¿sí? Y rompe con el patio, ya no hay patio,
ahora hay un hall en lugar de un patio, ¿sí? La casa está totalmente compacta. Entonces, esta es la primera casa que rompe con este contexto del patio tradicional, ¿sí? En el siglo XIX, bueno, muchos de los que construyeron estas casas, como eran de origen extranjero, quisieron establecerlas en las orillas de la ciudad y por muchos años las conocimos como las quintas, así se llamaban, las quintas. Todavía aquí la de Bruno Martínez y las Alamedas le decimos la Quinta Pina, ¿no? ¿Y saben a qué me estoy refiriendo? Bruno y las Alamedas. Bruno y las Alamedas, la casa del doctor Roque Chavarría le hizo a su esposa que adoraba y le puso la Quinta Pina como su esposa y está fechada totalmente. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí me siguen? Sí. Bueno, entonces la casa de los Vindisch, la casa de los Stener, todas esas casas son este tipo de casas que rompe, ¿sí? La de Bruno Harzer. La de Bruno Harzer. Esa también es de Estanislao. ¿Sí? No estoy seguro. No. Sí dice, ¿verdad? Sí menciona. Sí, bueno, pero es mucho más light, digamos. Pero esas casas, ¿qué más hace bueno? Entonces, el Palomar, que es su obra maestra de Durango, quiere tumbar, Estanislao, los portales de casa de gobierno y presenta un proyecto para tumbar los portales de gobierno y hacer la calle 5 de Febrero lo suficientemente ancha para que su casona se vea desde lo más lejos posible. Entonces, ahorita diríamos, qué barrabasada iba a ser. Afortunadamente no lo dejan hacer, las cosas quedan como están. Sí, porque ahí hace como así la calle, ¿no? Sí. Entonces, no lo dejan tumbar. También quiere tumbar el portal de los diamantes, y ese sí lo va a lograr tumbar. Y va a construir ahí, en esa casa, la mercería alemana. Esa también es de ese momento, ¿sí? La casa de Pedro Escárzaga, hoy presidencia municipal o como se llama, ¿sí? La casa de Ladislao López Negrete, aquí en Aquiles Cerdán, ¿sí? Son las casas que construye Estanislao. La última obra que hemos encontrado de Estanislao referida es la parroquia de Santiago Papasquiaro, que yo no le veo nada especial como para decir que era Estanislao, pero se dice que andaba en Santiago Papasquiaro construyendo, pues que puede construir más que la parroquia, ¿sí? Entonces, bueno, pues, digamos. Entonces, Estanislao Slonecki se cierra de alguna manera el proceso constructivo del porfiriato en Durango. ¿Por qué? Porque Durango fue un estado que es básicamente minero y básicamente productor de plata. Pero en 1905 los Estados Unidos decidieron cambiar el patrón plata por el patrón oro. Ya no querían acumular plata, sino solamente acumular oro. Entonces eso trajo como consecuencia el derrumbe estrepitosísimo del precio de la plata y por lo tanto una crisis económica en México de grandes proporciones, que a mí se me hace que esta crisis económica fue la que realmente precipitó la caída del porfiriato. Siempre le hemos dicho que el porfiriato cayó por causas políticas, porque el viejito no se quería ir y los jóvenes querían gobernar. Ese es el cuento que nos han contado siempre, ¿verdad? Pero nunca nos hablan de una crisis económica terrible que estaba paralizando el país. Y a la hora que en un estado como Durango le bajan el precio de la plata y la plata no tiene mercado, es el acabose. ¿Por qué no fue más estrepitosa la caída de la plata? Porque China se aferró a mantener la plata como su patrón propio, ¿sí? Entonces los pesos de plata mexicanos siguieron circulando en China hasta 1912. Entonces sí, ya se precipita la plata y viene una crisis económica de la minería de grandes proporciones. Ya en el siglo XX la minería industrial va a ser la que sobrepase a la minería de los
Nunca termina, pero ya nunca tiene la bonanza que tienen en esos años los metales preciosos, ¿sí? Y salva un poco que estas minas duranguenses tienen un 20% de oro. Entonces eso es lo que más bien mantiene, porque el precio de la plata desde entonces usted puede tener un montón de monedas de plata y no valen más de 10,000 pesos o no sé cuánto. O sea, no tiene valor, la plata no tiene valor. Lo que tiene valor es el oro. Wow. ¿Tenía más valor antes? Sí, mucho más valor que lo que tiene ahora, sí. Sí, ¿cómo se llama? Salinas Price quiso meter la plata como nuevo valor, hacer buenas monedas de plata mexicanas para atesorarlas. Pero pues nadie necesita atesorar ahorita dinero, lo que necesitamos es gastarlo. ¿Salinas Pliego lo que haces? Salinas Price, el tío de Salinas Pliego. ¿Sí? Porque Salinas Pliego también hace como unos 15 años que ya hace eso. Pues bueno, pues, o los dos, La familia de él. o la familia de él. Entonces, pero ya la plata pues no tiene el valor de aquella época. Y es una de las causas de la decadencia de Durango. Pues sí, y por eso podemos entender la construcción de estas casonas, ¿no? Porque hubo hasta el 5, más o menos de ya del 7 en adelante, las casas, la construcción de las casas se viene en picada. O sea, antes de la revolución, ya sí hay, y luego hay en los 20 otro subidita y todo, pero ya no, o sea, la campana de Gauss es una aquí está aquí y la otra estará acá, ¿no? Entonces, eso en el siglo XX, bueno, Durango lo queman el 18 de junio de 1913, queman más de 20 comercios, las principales casas comerciales, y después del gobierno, ya de la estabilidad del gobierno de Obregón, hay un nuevo periodo reconstructivo interesante que sigue los mismos elementos de la época anterior, entonces es muy difícil separar. Sí, solamente esas casas con bajorrelieves o ya mucho más cortada la cantera nos dice que ya son de otra época, pero estructuralmente son muy parecidas a la época anterior, porque los que construyen en los 20 no se atreven a romper con la época anterior. Los dos ejemplos más interesantes de arquitectura de ese momento van a ser la construcción del edificio de las Tres Rosas, ya no el que conocíamos allá, sino las segundas Tres Rosas que están en 5 de febrero y Madero. Ya lo hace Agustín Ramírez, otro personaje, que está casado con una mujer alemana que son los dueños de muchos de los bosques de Durango. Entonces ya es la madera la que va a financiar. Y las dos casas de los López, que están, no me recuerdo los nombres de los personajes ahorita, en 5 de febrero y Victoria, lo que llamamos la Escolar, está construida con minería de topia, quizás minería de oro, de topia. Ahí ya están las minas estas importantes de topio, de Ciénega de Nuestra Señora y todos, son minas de oro, ¿no? Entonces, pues yo creo que es lo que financia estas casas de los López. La segunda se llama de Abel López, en 5 de febrero y las Alamedas. Esa casa de la librería Ochoa, esas dos casas son hechas de esa familia y son la arquitectura de los años 20 que todavía nos rompe con la anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los 40s llega a Durango otro ingeniero arquitecto de apellido Vanegas, y Vanegas va a romper totalmente con la arquitectura anterior, establecer un modelo nuevo que se llama el funcionalismo. El funcionalismo implica abrir la mayoría de los locales comerciales con grandes aparadores, sin mayor recato, y bueno, en el entre de la bueno, me faltó. ¿Cómo podemos caracterizar a la arquitectura porfiriana? Como ecléctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vale ponerle de todo, ¿sí?
pero dentro del eclecticismo porfiriano en muchas de las casas vemos elementos vegetales. Y esos elementos vegetales los podríamos catalogar como Art Nouveau. Entonces en Durango tenemos Art Nouveau, en esas frisos sobre todo, muy bien labrados con elementos vegetales, enredaderas y no sé qué tantos elementos vegetales, rocallas y demás. Nouveau. Nouveau. ¿El Art Deco? El arte, ¿Es eso? no, este es el arte nuevo. Como el nuevo. Y luego viene el Art Deco, el arte decorativo. El arte de comer. Sí, pero este es el arte nuevo. Ya en los años 30, ese es el periodo tradicional. Y luego ya en los 50 totalmente el funcionalismo, en el cual muchas de las casas van a ser derribadas para hacer cajones comerciales de vidrio y de hierro. Ese es el que dañó, pues. Es el que realmente dañó el centro histórico. ¿Sí? Hasta los 80 llegó un grupo de arquitectos que empezó a revalorar el arte antiguo. Bueno, el primero que empezó a revalorar el arte antiguo y dejar que pelear por las casas de Durango fue el licenciado Gallegos. Él tiene un trabajo en el periódico que se llama La Casa Rosa y dialogando con la Casa Amarilla. La Casa Rosa es la casa de no, Negrete y Juárez, ¿sí? La casa de Negrete y Juárez era una casa de cantera, era una casa de cantera rosa zacatecana, traída a Durango o en el momento de la llegada del ferrocarril o antes, no lo podríamos saber, porque era dificilísimo traer cantera de Zacatecas tan temprano, pero lo que sí sabemos es que es de Montoya, de Montoya, de los primeros Montoya, y es muy parecida a la hacienda de Trancoso, Zacatecas, donde estaban trabajando los Montoya cuando se vinieron a Durango. Entonces, hay muchos elementos arquitectónicos de Trancoso en esa casa, ¿sí? Que viene a ser una casa neóstila, aunque en el tiempo no le dé llamarse así neóstila, porque el neóstilo sabemos que es el arte de la independencia, y esta casa es por lo menos de 1860, 70, sí fue, sí, pero tiene elementos de mezcla de elementos clásicos con elementos barrocos en la misma construcción, ¿sí? Esa casa fue la casa de un canónigo, Fernández Valentín, que fue el que fue a Chihuahua a condenar, al juicio de Miguel Hidalgo. Aquí vivía. Cuando regresó y se hizo México independiente, hubo un bullying contra él, que se tuvo que ir a México porque lo odiaban por haber hecho la condena de Hidalgo, pero aquí vivía, ¿sí? Y le dejó a su pupilo Rafael Bracho la casa cuando se fue, y los Bracho tuvieron este molino de harina hasta que se construyó el cine de Durango en 1960. ¿Sí? Sí, ya. La casa más antigua de Durango, arreglada en el 19, en el 36. ¿Sí? ¿Qué quedó de aquella? No lo sé. Bueno, esta. La casa de Pedro Carrasco, administrador de correos de San Juan del Río. Pero esta casa también rompe con todo lo anterior. ¿Por qué rompe? Una cornisota. Esas cornisas se usaron mucho a la mitad del siglo XIX. Enormes cornisas, están pesadotas, grandotas. Y ventanas bajitas. En la siguiente cuadra tenemos una que no se acabó de hacer, era un balcón que nunca se acabó. Y todo el siglo XIX se conoció, hasta la fecha, como la casa del cornisón. La siguiente, la casa del cornisón. Porque tiene un gorrito frigio. A ver, ese era el cuide la cuestión. Es un gorrito frigio, es símbolo de libertad. No sé por qué no tiene esta casa. Usted dígame. No sé. Sí sabe, pues me lo está diciendo. Era una persona que se dedicaba. Un liberal. Pedro Carrasco Echeverría era un liberal
administrador de Correos de San Juan del Río, 1830-40 la casa. No solamente tiene el gorro frigio, ¿qué tiene más? ¿Cómo se Los cómo- rosetones, pero- no son- aquí en esta casa les vamos a llamar escarapelas. Las escarapelas no las vemos más que, a lo mejor estuvieron pintadas, pero ahorita en este momento no lo están, pero Escarapela. pudieron haber sido tricolores. Hicieron los tricolores Gorro eran, frigio. las escarapelas eran, los señores se ponían aquí en la solapa un moñito o una cosa para dar su partido político. Los militares usan escarapelas de color. Sí, escarapela. Y los civiles también usaban. Si hubiéramos sido panistas, hubiéramos puesto una escarapela azul, una escarapela púrpura o esas son las Y tiene escarapelas. palmas. Sí, es una casa neoclásica en que las palmas y las guirnaldas, no nomás las palmas, sino las guirnaldas, protegen lo más importante de todo, el gorro frigio. Sí. Pero el gorro frigio es Libertad. libertad, exacto. Eso es. Esta es la única casa, esta casa es única. Esta la debemos proteger como locos. El día que la vayan a tumbar, agárrense a manos aquí. No, sí, es que todas las demás casas son símbolos cristianos. Esta es la primera que rompe con los símbolos cristianos y pone un gorro de la Revolución Francesa. Esta casa es hija de la Revolución Francesa. Pero si usted aprende a leer las piedras, le da otro contexto diferente a la ciudad. Y eso es lo que usted tiene que explicar. Sí, eso el gorrito frigio lo platico, que a propósito me gustaría preguntarle. La figura que está en Negrete y Dolores del Río tiene un gorrito frigio y no hay... Es la patria. Sí, según se dice, no hay información No, oficial. pues esa es europea. Se hizo de Italia un regalo. Ah, es italiano. Sí. Pero entonces, estas son las jamás tocarles. Estas no son intocables. El día que el INAH de permiso yo si estoy vivo, yo me voy y me acuesto ahí. Sí, porque la perdemos y perdemos. Durango pierde toda su tradición liberal. Esa es la única manifestación. ¿Ya? Pedro Carrasco Echeverría, que no se les olvide. Administrador de Correos de San Juan del Río. Vámonos. La Casa Rosa, que dijimos que era de quién. Loneski, pero De Ladislao López Negrete. Tiene una N grandota, así, grandotota. Y el señor dueño actual Era Napoleón. le decía que era Napoleón. López Negrete. Ah, también le dijo. Chingón Napoleón, perdón. López Negrete. Sí, o sea, el señor de N, la N pues le sonó a Napoleón, ¿no? Pero no repitamos, es que no repitamos. No, porque estamos hablando de una autoridad. Pues él me dijo que era Napoleón, era la casa de él, pues yo se lo creí. Pues sí. A mí también me lo dijo. Sí, el señor Por está eso- en silla de ruedas. sí. Bien. Muy bien. Esta casa. La casa del canónigo Felipe Cantador. No contador, cantador. ¿Sí? Felipe Cantador vino con Tamarón a Durango, era su secretario. Felipe Cantador. ¿Sí? Es posible que había sido la casa hecha para el obispo y que no la hayan terminado por X razón, pero total, él se la atribuyó y aquí vivía. Se le atribuye a Pedro de Huertas. Se le atribuye a Pedro de Huertas, tiene muchos elementos para este tipo de... ¿sí? Después fue Casa de Hacienda y por muchos años se llama la Casa de la Caja, de la Real Caja. Por eso que había una plaza. No, todavía no. La Casa de la Caja, 1822. Luego va a ser Congreso del Estado. Ando grabando un... Cuando es Congreso del Estado, los congresistas decían, queremos Ahí está la tener casa. ¿Qué se ofrece? una plaza que le deje ver al Congreso su magnificencia, ¿sí? Entonces, ¿A qué? le piden a Ah, sí. la mitra, Ahí todo está este Alexis. terreno, Al desde otro toda la lado. vida fue de la iglesia, ¿sí? Bueno, Entonces, ahí nos vamos. si fue de la iglesia, le pidieron a la iglesia prestado el terreno. Entonces, se hizo la plazuela del Congreso. Cuando el Congreso se cambió de aquí, el obispo le dijo, oiga, devuélvamela. Y en 1856
levantaron otra casa que después va a haber. Esta última casa es una casa porfiriana que hace Rafael Pescador para hotel. Esta, la amarilla. Sí. Luego, esta casa, la casa de Hugo Dam. Hugo Dam es de estos, de los hijos de Maximiliano Dam, que de alguna manera tiene que ver con esta magnificencia de los comerciantes prusianos, que la hace hacia 1900, y Federico Dam se muere en 1905. O sea, prácticamente no la va a disfrutar, ¿sí? Entonces, su viuda le renta la casa para Banco de Londres y México. Y por muchos años aquí fue el Banco de Londres y México. En la Revolución, y fue Salinas y Rocha, la Farmacia Regina, papá. ¿Sí? Así de muchas cosas. Para terminar, perdón. Esta casa, después de haber sido Casa de la Caja, la va a comprar Juan Nepomuceno Flores Alcalde. Esta es la casa La ferrería. del dueño de la ferrería, y de 20 cosas más. Juan Nepomuceno Flores Alcalde decía que tenía 100 haciendas. ¿Sí? Entonces, que no era cierto, pero tenía muchas. ¿De dónde sacan 100? Sí, no sacas las 100, pero tenía muchas. Entonces, pero el punto número uno es por eso, cuando viene Juárez, no entra, porque aquí se llama primero se llama la calle de Santana. Sí. Sí, es la calle de Santana, que va a dar a 5 de febrero. La calle de Real era la 5 de febrero. Sí. Pero como siempre la calle Real estaba en el fondo llena de huertas, debe haber habido charqueríos por todos lados. Entonces la gente utilizó esta como la entrada oficial de Durango sin ser la calle Real. Entonces, por eso la plaza de Santana, llegaban los gobernadores, llegaban los obispos, y ahí se les hacía la ceremonia oficial de recepción. Luego ya el cabildo o los dos cabildos se traían a los visitantes a catedral o al ayuntamiento según se necesitara. De conservadores. En la época de Juan Nepomuceno, esta es la calle de los conservadores, porque son puras casas grandes de gente rica del Partido Conservador. Iglesia. Sí, pero especialmente por Juan Nepomuceno. Entonces por eso Juárez entra por la calle de las Teresas. Ese es el origen de esa entrada. Vámonos. ¿Cuánto? Por eso Benito Juárez ya entró. Por allá. ¿Cuánto tenemos? Ya son las... 2 más. ¿Sí? ¿Pueden decir de esta? ¿Usted es de Morir? ¿Es de morir? Y es de Teresa y algo. No, de Trinidad López. Trinidad López. Es una T Ah, la T. y una L, ¿sí? Que hace como la L así. Luego una O. ¿Sí? Trinidad López. ¿Sí? ¿Qué elementos tenemos arquitectónicos? La cornisa. Las malletas, guardamalletas. Primero, espérenme, vámonos a la cornisa. La cornisa está muy dañada, pero se ve que es una cornisa ondulante, con 2 roleos o caracolas que le terminan. Elementos básicos de la arquitectura durangueña, ¿no? Allá tenemos otros, mira, ya que está en los otros. ¿Sí? Estos roleos los vemos hacia arriba, lo que vimos ahorita eran hacia abajo. Así sí, pero son reoleos Igual son encontrados. roleos. Pueden ser así o así. ¿Sí? Luego, en el edículo, aquí sí tiene un edículo que emerge. ¿Sí? Adentro del edículo, ¿qué tenemos? Esa que tiene como 3 banderitas. Guardamalletas. Una guardamalleta. Un elemento básico del siglo XVIII. Cada vez que veamos guardamalletas, podemos decir, con los ojos cerrados, esto es del siglo XVIII. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Un cortinaje. Sí, muy parecido ya a lo de Campos. Ese tipo de cortinajes, lo que hace esta arquitectura que yo les decía, parecida a la queretana. Esto es de lo más parecido a la casa de la Marquesa de Querétaro. ¿Sí? Y sobre todo los pináculos. Sí. En ese caso son como urnas cinerarias con flamas en la parte de arriba. Y se ve. Morín. Morín. ¿Sí? Las jambas cajeadas. Esa forma de hacerlas así se llama cajeado. Muy bien. Esto.
Tiene reiletes en el centro. Tiene reglete, muy bien. Tiene un espejo, no me acuerdo cómo se llaman. Los espejos, ya se me olvidó cómo se llaman. Los espejos ya se me olvidó cómo se llaman. Ah, una mandorla. Una mandorla. Tiene un frontón roto, del cual emerge una mandorla. Pero la mandorla se va a parecer a un Pináculo. espejo. Ok, sí. No es como, yo les digo espejo, porque es como allí, ahí debe haber tenido el nombre del dueño original. La casa de Francisco Javier Potau de Portugal, intendente de Durango. ¿Sí? Su cornisa ondulante. ¿Sí? Si tenemos un elemento barroco tan importante y un elemento tan neoclásico tan importante, primero, ¿de quién podemos pensar que es el autor de esta casa? José María Caballero. Caballero con B chica. Caballero, que viene de cavalieri, en italiano caballero. ¿Sí? Entonces, es una casa hermana de la de el hermano de Javier, ¿no? Ahí en 20 de noviembre 800. ¿Sí? Ya sabemos que esa la hizo Caballero. Esta la hizo Caballero, 1808, 1809, probablemente la casa. Pero bueno, si tiene elementos neoclásicos tan marcados y elementos barrocos tan marcados, ¿qué estilo es esta casa? Es ecléctica. No podemos hablar de ecléctico porque no estamos hablando del porfiriato. ¿Cómo fueron los segundos cuerpos de catedral? Salomónicos. Neóstilo. No. Neóstilo. Sí, señor. Neóstilo. Esta casa es una casa neóstila. ¿Sí? Aguas, tienen que duro. Porque el día que viene uno y que sepa, lo revuelca. Sí, claro. Sí ha pasado. Bueno. Sí, a mí sí te ha pasado. Bueno, pues, vámonos. ¿De qué época es esta casa? Si es del porfiriato. ¿Por qué? A ver, Silvia. ¿Por qué es del porfiriato esta casa? Dice. Frontón. El frontón. Tiene un frontón con una mandorla que parece un escudo. Debió haber tenido ahí el nombre del dueño. Pero tiene un elemento que la hace totalmente porfiriana y no está allí. El dentado. El dentado, los dentillones son 19, no. El friso de la cornisa. Tiene unos elementos vegetales y geométricos Sí, allá. que la hacen de su tiempo. Esta casa es porfiriana por eso. Elementos geométricos. Todos los elementos pueden ser de la época anterior, pero eso la hace porfiriana. Sí, eso es como, que son así como grecas. Exacto. ¿Sí? No hay grecas. Entonces, esta es la casa de José Garde y Arriaga, el dueño de la hacienda del refugio de Mapimí, hoy es municipio de Lerdo. O sea, esta casa se hizo con dinero del algodón. Esta casa es de algodón. Qué bonita mandorla. Qué bonita, muy bien hecha. Por los elementos vegetales del friso, Roto. pero es un poquito más antigua que el lugar. Sí, va. Sí, tiene otros elementos que la podemos hacer para atrás. Las guirnaldas. Las guirnaldas, Saliendo de los jónicos. las guirnaldas la mandan a 1850. Sí, unos capiteles jónicos con guirnaldas son muy 850. Y el pinjante. Tiene su piña pinjante, característica de la arquitectura de Durango. Pero hay otra cosa más importante que eso. La rosa de arriba. Tiene un frontón roto, del cual emerge un edículo sobre el cual se encuentra una canasta. Floreada. Y la canasta tiene flores. Qué hermoso. Luego, ¿de quién es? ¿De cuál? De Jesús y Matías. De Jesús y Matías Montoya. Entonces esta es la casa que la podemos mandar a 1880. ¿Sí? Es de los Montoya. Es contemporánea en Alco. Y esa casa muy bonita que está en Pino Suárez, casi Zarco, que ya está casi destruida, que nomás le queda esto. Sí, la ubican. Casi Pino Suárez. ¿Sí? Que es de los Matar y la tienen. Ya para adentro es
solar. Las pilastras estriadas, ¿verdad? Las pilastras estriadas. Entonces, ¿esta casa es Montoya? Sí. Ok. Última, esta. Otra vez es Caballero, ¿no? Caballero. Sí. Hay varias. Hay como 8 casas de Durango iguales. Es muy parecido a aquella. Sí, sí, hay como 8. Pero si cada vez que veamos ese espejo, es un espejo. Es Caballero. 1808, 9, por ahí. Él hizo mucha obra en Durango. Pero muy igual, o sea, porque era de academia, entonces los académicos estaban así, o sea, tenían que ser lo que ellos, la academia les decía. Bueno, pues muchas gracias, señores y señores.